students, bienvenidos a su curso de personal social. El tema de hoy es aprendemos sobre historia. Para ello nos preguntamos, ¿cómo se investiga la historia? Para conocer los hechos históricos se emplean diversas fuentes de información o vestigios. Estas se clasifican de acuerdo a, primero tenemos fuentes primarias o directas. Son aquellas que se producen en el periodo histórico del que se quiere saber. Por ejemplo, el relato hecho por el testigo de un acontecimiento o el fósil de un dinosaurio. Vamos a poner el ejemplo. Supongamos que tú encuentras el hueso del dinosaurio. El que tú lo has encontrado y que tú lo muestres es una fuente primaria, porque tú lo has encontrado. Entonces, tú eres la fuente primaria que has podido constatar que ahí estuvo el hueso del dinosaurio. Esa es la fuente primaria, cuando tú lo has podido observar, palpar, todo ello. Ahora, las fuentes secundarias, nos dice, son las que analizan o interpretan fuentes primarias. Por ejemplo, el comentario escrito por un historiador sobre el relato del testigo o el estudio de un arqueólogo sobre el fósil del dinosaurio. Nuevamente, tú encontraste el hueso del dinosaurio, ahora viene el historiador y te va a preguntar cómo lo encontró usted, dónde lo encontró. Entonces, todo eso él lo va a escribir y lo va a plasmar en un libro. Y ese relato que él ha recopilado de todo lo que tú le has contado va a ser una fuente secundaria porque otras personas de lo que ha escrito el historiador lo van a seguir estudiando, lo van a seguir investigando, lo van a leer y va a pasar por otros procesos. Pero entonces, hemos tenido la fuente primaria, que fue el hueso que tú encontraste del dinosaurio, la fuente secundaria fue el historiador, que él ha recopilado todos los datos y ha descubierto a qué dinosaurio le perteneció y todo eso, y es una fuente secundaria. Ahora, la naturaleza de las fuentes se dividen así. Escritas son las que se encuentran en textos escritos como libros, leyes, cartas, periódicos, entre otros. Ejemplo, la noticia de un diario sobre la llegada del hombre a la luna. Orales, aquellas recogidas a través de la palabra hablada como relatos, testimonios, narraciones tradicionales, entre otras. Ejemplo, la narración de una leyenda sobre el origen de un pueblo, ¿no? Mayormente que pasa en en nuestra zona andina, ¿no? Que hay muchos relatos sobre apariciones o sobre creaciones de algunos pueblos. Ahora, materiales son todos los objetos o construcciones elaborados por los seres humanos a lo largo de la historia, como utensilios, herramientas, palacios, esculturas, monedas, entre otros. Ejemplo, tenemos la ciudadela de Machu Picchu, la cual podemos apreciar en la imagen que se encuentra en nuestro libro. Ahora, iconográficas son las imágenes, gráficos, pinturas, fotografías, carteles, dibujos, entre otros. Cartográficas reúnen mapas, planos y todo tipo de representación del espacio geográfico en un momento dado. Ejemplo, mapa del virreinato, ¿no? El mapa del virreinato era distinto al que es hoy en la actualidad. Podemos ver, ¿no? Cómo eran los mapas antiguamente. Ahora, ¿cómo trabaja un historiador? Los historiadores son investigadores, por ello, deben reconocer el escenario que son, que son las condiciones históricas en las que ocurre un hecho y las pruebas que son las fuentes de las que obtendrá información. El método histórico que aplican estos investigadores tienen tres puntos esenciales. El primero es la búsqueda de las fuentes relacionadas con su investigación. Luego tenemos el análisis crítico de las fuentes, si son confiables, si pertenecen a la época que se investiga, entonces tienen que ver todo el detalle. Ahora, por último, tenemos las conclusiones o resultados que obtuvieron a partir de lo anterior. De acuerdo con estos puntos, el trabajo del historiador se puede realizar de dos maneras.
Aquí en un esquema podemos apreciar que dice, ¿no? Las fuentes, materiales escritas, orales, iconográficas, cartográficas. También tenemos método histórico, hipótesis o conclusiones, ¿ya? Entonces, podemos apreciar entonces todo lo que tiene que emplear un historiador para poder desarrollar un buen material para que nosotros ya podamos estudiarlo, podamos conocer, ¿no? A detalle de ese hecho importante o de ese descubrimiento. Muy bien, dominguinos, no olvidemos eh, pasar ahora a nuestro libro de actividades, en el cual en el nivel básico nos dice, define brevemente cada tipo de fuente y menciona si es primaria o secundaria. Luego escribe un ejemplo relacionado. Tenemos fuentes escritas, vas a escribir su definición, que la tienes en la primera parte. Vas a escribir si es primaria o secundaria y un ejemplo de fuentes escritas que también está ahí. Así vas a continuar con fuentes orales, fuentes iconográficas y fuentes cartográficas. Nivel avanzado. Lee la siguiente situación y ayuda al historiador a organizar su trabajo. Vas a emplear el método que se encuentra aquí como trabajo de historiador, lo vas a aplicar en la siguiente lectura, donde nos dice, Juan, flamante, bachiller en historia, se ha propuesto desentrañar los misterios que encierran la huaca cercana a su casa, conocida por todos los vecinos como la huaca del Inca perdido. Allí, cuenta la tradición oral, pasó sus últimos días un olvidado descendiente de Huaynacapa. Entonces, vas a poner ahí, ¿ya? Cada uno de los pasos que usa un historiador. Muy bien, dominguinos. Esto fue todo. Muchas gracias. The leaders of today, tomorrow, and forever.